En lo profundo de los bosques invernales de Norteamérica, donde los árboles se alzan como sombras alargadas y el viento aúlla con un lamento ancestral, habita una criatura cuya sola mención ha congelado el corazón de quienes han osado pronunciar su nombre: el Wendigo. Un ser surgido de las leyendas algonquinas es mucho más que un monstruo. Es la personificación de los miedos más oscuros, una sombra que se cierne sobre la mente, recordando que, en la delgada línea entre la cordura y la locura, acecha un abismo de horror inimaginable. La figura del Wendigo emerge como un entorno implacable, donde el invierno reina con un manto blanco que parece infinito y las noches se extienden sin fin bajo los cielos gélidos y estrellados. En estas tierras, la naturaleza se manifiesta con una dureza sin concesiones y la supervivencia se convierte en un acto de voluntad feroz. Es aquí, entre montañas de nieve y bosques de pinos, donde las leyendas comenzaron a susurrarse alrededor de fogatas temblorosas, en cabañas hechas de troncos que crujían bajo el peso del hielo y la soledad. El Wendigo, según las narraciones de los pueblos algonquinos, es un ser que ha perdido toda conexión con su naturaleza humana. Se dice que alguna vez fue una persona, pero que, arrastrado por una desesperación inenarrable, cometió el acto más abominable de todos: el canibalismo. En ese instante, la esencia del Wendigo tomó posesión de su alma, transformándolo en una criatura delgada, con un cuerpo marchito y famélico, como si la carne se le hubiera adherido a los huesos, dejando solo un espectro de lo que alguna vez fue. Su piel, descrita como cenicienta, casi translúcida, estirada sobre un armazón óseo, refleja el frío permanente de los inviernos que jamás terminan. En su rostro, los ojos brillan como carbones encendidos, consumidos por un hambre que nunca puede saciarse. Su boca, rasgada en una mueca grotesca, está perpetuamente manchada de sangre, los labios agrietados y enrojecidos por el aire helado que corta como cuchillas. Alrededor de su cuello, muñecas y tobillos, las venas sobresalen de manera inhumana, como si el hambre las hubiera hecho palpitar a la vista en una macabra pulsación que resuena con cada paso que da en la nieve. El Wendigo no es solo un depredador que acecha en la oscuridad, es una manifestación del miedo a la pérdida de control, a ser consumido por los propios instintos más bajos y primitivos. Según las leyendas, su presencia en un área puede sentirse antes de que se revele, pues la atmósfera misma parece volverse pesada y opresiva, como si el aire estuviera cargado con el aliento de la muerte. Un hedor indescriptible se propaga, una mezcla de carne en descomposición y tierra húmeda, mientras los árboles susurran advertencias en un lenguaje antiguo y olvidado. La transformación en Wendigo no es inmediata. Es un proceso lento y agonizante en el que la víctima siente primero una sed insaciable, un hambre que crece y crece hasta que cualquier intento de resistirla se vuelve inútil. En esos momentos de desesperación, el espíritu del Wendigo se apodera del cuerpo, moldeándolo, quebrantando la mente con visiones y sueños en los que la carne se convierte en un festín irresistible. Poco a poco, la persona se despoja de su humanidad y sus uñas crecen en garras, su piel se endurece como el cuero curtido y su mente es consumida por un solo deseo: devorar. A lo largo de las vastas y heladas regiones donde el mito del Wendigo ha sobrevivido, las historias han adquirido diversas formas, pero todas coinciden en un punto: el Wendigo es insaciable. Su hambre nunca cesa y cuanto más devora, más crece. Es una paradoja de glotonería que lo condena a una existencia perpetua de sufrimiento y deseo. Algunos relatos describen al Wendigo como una criatura colosal, otros como un ser más pequeño y ágil, pero siempre menciona su habilidad para moverse con una velocidad antinatural entre los árboles, como si deslizara entre las sombras sin dejar rastro. Los bosques donde el Wendigo mora
se describen como lugares donde la naturaleza ha sido corrompida por su presencia. La nieve, normalmente pura y brillante, aparece manchada de un tono rojizo o grisáceo, y los animales que deberían habitar esos parajes parecen haber desaparecido, dejando un silencio abrumador que es roto solo por el crujido de las ramas, bajo el peso de una sombra que nunca se materializa. La leyenda sostiene que cualquier ser vivo que permanezca demasiado tiempo en estas áreas se verá consumido por la locura, escuchando susurros que invitan a actos prohibidos y sintiendo una presión invisible que los empuja hacia el abismo. A pesar de su naturaleza monstruosa, el Wendigo no es una criatura irracional. Su maldad es calculada, consciente y disfruta del tormento que inflige en sus víctimas. Se dice que puede imitar las voces de seres queridos, llamando a los incautos a adentrarse más y más en el bosque, donde los espera para saciar su hambre. Este rasgo, más que ningún otro, lo convierte en una figura de terror puro, pues juega con las emociones y recuerdos más íntimos de aquellos a quienes acecha, distorsionándolos hasta que no queda nada más que un horror sin forma. Los relatos de cuentos con el Wendigo varían en intensidad y detalle, pero todos comparten un núcleo común. Aquellos que han visto al Wendigo y han vivido para contarlo, describen una experiencia que no solo desafía la comprensión, sino que deja una marca indeleble en el alma. Uno de los relatos más conocidos es el del cazador solitario que, perdido en los bosques nevados, comenzó a escuchar su propio nombre llamado por una voz conocida, pero imposible. Aterrorizado, el cazador trató de ignorar los llamados, pero cada vez eran más insistentes, más cercanos. Fue entonces cuando vio una figura delgada, encorvada, con ojos brillantes como ascuas, observándolo desde la oscuridad. Corrió sin mirar atrás, pero el frío en sus huesos y el eco de aquella voz jamás lo abandonaron. A lo largo del tiempo, la figura del Wendigo ha trascendido las fronteras de las leyendas tribales, convirtiéndose en un símbolo de advertencia sobre los peligros del aislamiento, la desesperación y la traición a las propias creencias. El Wendigo no solo es visto como una criatura del bosque, sino también como un espíritu que encarna la codicia, el egoísmo y la falta de respeto por las normas sociales. La leyenda advierte que aquellos que permiten que estos vicios los consuman, especialmente en momentos de necesidad extrema, están destinados a convertirse en Wendigos, condenados a una existencia de eterna insatisfacción. En los últimos siglos, su leyenda ha encontrado eco en la cultura popular, influyendo en la literatura, el cine y el arte. Se ha convertido en una figura icónica en el horror moderno, representando los miedos primigenios que todos llevamos dentro. Autores y cineastas han interpretado su mito, a menudo destacando el dilema moral que presenta. En algunos casos, es presentado no solo como un monstruo extremo, sino como una metáfora del monstruo interno que puede surgir en situaciones extremas. Esta dualidad, donde lo sobrenatural y lo psicológico se entrelazan, ha permitido que la leyenda del Wendigo continúe resonando en las mentes de las nuevas generaciones, manteniendo viva la llama del horror y la fascinación por lo desconocido. En lo más profundo de los bosques, donde las sombras parecen tener vida propia y el frío muerde con colmillos afilados, el Wendigo sigue vagando como una sombra de terror inmemorial.